Muy buenos días, familia, amigos, hermanos, iglesia. Recuerden que estamos leyendo un devocional basado en el libro de Ruth. Sí, maravilloso devocional de estudio, y estos devocionales son más especiales. Estamos subiendo de nivel. Usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque no estamos solamente haciendo pequeñas lecturas de la Biblia y ya. Estamos estudiando de forma profunda un libro. Este libro tiene 4 capítulos y hay mucho, pero mucho que aprender. Porque alguien dirá, yo ya sé la vida de Ruth, de Noemí y de Orfa. Pero no se trata de aprender la vida de estas mujeres únicamente. Lo más importante acá es aprender de Dios, exactamente de su carácter, es decir, de cómo le gustan y no le gustan las cosas y cómo es aplicable eso a nuestra vida. Por eso quiero leerles, para comenzar, Ruth capítulo 1, versículos del 11 al 22, que fue donde quedamos ayer. Recuerden que ayer, digámoslo así, murieron los hijos de Noemí. Entonces vamos a ver qué continúa diciendo la lectura bíblica. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveas, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Aquí quiero hacerles una pequeña acotación. Noemí significa placentera, y como ella venía tan herida, tan dolida, tan vacía de lo que le había acontecido con sus hijos y su marido, les dijo, ya no me llamen placentera, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Mara significa amargura o amarga. ¿Recuerdan ustedes las aguas que eran amargas, que se llamaban las aguas de Mara en el tiempo de Moisés? Y luego el Señor las endulzó. Entonces vamos con el devocional como tal. Se llama Incomprensible en su carácter. Hoy vamos con la parte 1. La soberanía de Dios es la expansión de su carácter. En este sentido, dice acá, al desplegarse su control poderoso, se pone de manifiesto el carácter del Señor. Cada acción, decisión o realidad de la que somos objeto es la presentación de virtudes, características y perfecciones de Dios, por lo cual los eventos en perspectiva bíblica y teocéntrica nos llaman a reconocer, adorar y exaltar una bondad específica del carácter del Creador. Por consiguiente, estudiar el cuidado de Él para sus hijos es adentrarnos en aspectos de su poder y su obrar. Consideremos algunos de los aspectos de la esencia de Dios manifiestos en el capítulo 1. En esta sección se exalta la soberanía en los eventos históricos, también su providencia. Este tiene que ver con su provisión para el sustento de la creación y las cosas creadas. Consideremos las implicaciones y alcances de la providencia divina. Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, grande hasta la más pequeña, y por su sabia y santa providencia, conforme a su presencia inefable y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Lo puedes leer en Efesios 1:11, por ejemplo. Para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. En este sentido podemos argumentar que la descripción característica de Dios presentada en el libro de Ruth implica ampliamente el cuidado y seguridad que Dios tiene de las cosas creadas, incluido al hombre y a la mujer, por lo cual
Vemos en el capítulo 1 el accionar del Señor a favor de los suyos, al proveer un sitio donde vivir temporalmente, al dar compañía y consuelo a la viuda y al facilitar el regreso de Noemí y Ruth a la tierra de Belén. Pese al despliegue grandioso de Dios para sus hijas, es interesante ver la incomprensión que tiene de su extraordinario y providencial accionar. Noemí no entiende el sufrimiento, las pérdidas, los desplazamientos. Por tanto, entra en un estado de profunda depresión y confusión. Recordemos que en su providencia, Él mismo establece los fines y los medios por los cuales se han de realizar sus planes. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin los medios y contra ellos según le plazca. En consecuencia, solemos hacer muchas preguntas ante las situaciones que soberanamente han sido planeadas cuando las sufrimos en carne propia. Lo que se pone de manifiesto es la incomprensión, insatisfacción y desacuerdo ante sus sabias y justas decisiones. Noemí, por ejemplo, no es la excepción. Dice así, o dijo Noemí, lo acabamos de leer, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Lo puedes leer en el versículo 11 al 13 del capítulo 1 de Ruth. Aunque su razonamiento es veraz dentro de la lógica humana, no lo es así desde la óptica divina. Podemos afirmar que Noemí estaba muy preocupada por resolver su soledad, viudez y falta de hijos por su propia cuenta, para sí misma y para sus abnegadas nueras. Además, esta anciana y golpeada mujer hace un argumento hipotético, ampliamente racional y basado en la ley hebrea del levirato. Con estas perspectivas en mente, ella elabora un razonamiento en el cual muestra su incomprensión por los sucesos acaecidos y la imposibilidad de responder a las necesidades que ella suponía tenían sus nueras. Junto a esto, muestra la prescripción de la ley del levitario o levirato, para ellas, en cuanto a que está vieja, sin marido y sin hijos. Se hace interesante reconocer que los creyentes, ante la incomprensión de la gracia de Dios en las circunstancias adversas, son tentados a confundirse y a buscar remediar esas cosas por sus propios medios ineficaces y pecaminosos. También a culpar al Señor por su trato hacia ellos. Al igual que Noemí, nos desahogamos no reconociendo nuestras faltas, sino expresando la amargura y aflicción ante Dios. Tendemos a dejarnos y descargar nuestra amarga situación ante el justo y bondadoso Señor. Abro comillas, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Eso lo dijo Noemí, descargándose o desahogándose contra Dios. Al llegar a la tierra natal, Noemí es recibida en Belén con sorpresa y admiración. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Lo interesante es notar que esa sorpresa es la apariencia que reflejaba esta abatida mujer. Es allí cuando ella saca a la luz toda la amargura, dolor y pesadumbre que la agobiaban. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es nuevamente en casa, cuando puede procesar las pérdidas y ser consolada. Allí da rienda suelta a su sufrimiento. Puede hablar libremente, aunque sea de los amargos días que está pasando. Abro comillas, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido? Después de largos días de caminar en silencio, meditando su sufrimiento, con la compañía de su silenciosa nuera Ruth, ahora en Belén exterioriza el dolor y la motivación que la traen de regreso. Llora su dolor y sus muertos. Es en Belén donde comprende la totalidad de sus pérdidas y completa la elaboración del duelo. Cuán interesante es que al manifestar su dolor y su sufrimiento, Noemí reconoce la soberanía del Señor en cumplir su voluntad en ella, pese a ser dolorosa. Reconoce que todo ha venido de Dios,
No atribuye ninguna mala decisión de su parte o de su esposo, aunque fuera posible. Por el contrario, exclama que el Señor, quien la sacó de Belén con las manos llenas, la regresa con las manos vacías. Este reconocimiento indica el grado de madurez al que ha sido llevada Noemí. No protesta contra Dios, sino que reconoce amargamente su soberanía. No se silencia ante sus coterráneos, sino que expresa su incomprensión ante las decisiones del Señor que le han sido dolorosas, con sabia y pública confesión. Noemí no entiende cómo ahora todo ha cambiado. Se expresan muchos contrastes valiosos para la comprensión de este cuadro de sufrimiento. La familia sale de Belén, casa del pan, porque hay hambre. Llegan a Moab y se establecen en el infortunio para Noemí de perder a su esposo y sus 2 hijos. Su nombre, que significa placentera, se ha convertido en amargura. Salió llena de esperanza, regresa vacía y en aflicción. Amén. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Qué historia tan interesante. Qué forma de reaccionar esta mujer frente a la dolorosa pérdida de su marido y de sus 2 hijos. No hemos entrado a hablar de Ruth, que se quedó con ella. Eso lo hablaremos quizás en el siguiente devocional, así que no se lo vayan a perder. Ruth fue fiel a esta mujer y se adhirió a ella sin dejarla. Lo único que dijo fue: lo único que nos separará será la muerte, le dijo a Noemí. Pero hablando de Noemí precisamente, aún en la circunstancia más difícil, no desconocía que Dios estaba en el asunto. No atribuía sus malas decisiones y no se echaba la carga a ella. Es más, ni siquiera menciona al enemigo o a Satanás como culpable. Sencillamente entiende que hay una voluntad soberana de Dios. De verdad que hay mucho que aprender de este estudio y apenas llevamos 2 episodios. Así que siempre bien atentos. Oremos al Señor para que el día de hoy nos permita entender que Él está por encima de cualquier circunstancia difícil que pueda llegar a nuestra vida, así como lo hizo Noemí. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por este devocional tan maravilloso. Gracias por revelarnos a través de tu palabra el carácter tuyo, Señor, y comprender que por encima, Señor, de la incomprensión de nosotros frente a las situaciones adversas, estás tú, Señor. Aunque no podamos entender el porqué, la razón, el motivo de las cosas que nos suceden muchas veces, tú sí las conoces. Padre de la gloria, y te doy gracias porque eres soberano por encima de toda circunstancia. Sigue siendo Dios y, lo más importante, algo está sobrando en nuestro carácter. Algo estás procesando dentro de nosotros. Nos estás formando como se forma el barro, y del barro una vasija, Señor. Nos estás pasando quizás por el fuego como se pasa el oro para ser purificado, Señor. Pero siempre, siempre en alguna situación adversa como la vivió Noemí, nosotros también, Señor, entendemos que tú estás ahí. Siempre estás ahí. Siempre has estado. Encomendamos delante de ti este maravilloso día, Señor, y nos disponemos, Señor, para salir a vivirlo conforme tu soberanía y tu voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén? En el nombre de Jesús, amén y amén, y que tengas un feliz y bendecido día.